Nadie se atrevió a contar la escena que destrozó su carrera, pero entre susurros en los pasillos de rodaje se hablaba de un momento tan incómodo, tan humillante, que Paz Vega misma prefirió desaparecer antes que enfrentarse a la mirada de la industria que la había convertido en estrella. Hubo un instante, apenas unos segundos frente a las cámaras, que se convirtió en una condena silenciosa, la actriz favorita de España, la musa de Almodóvar que fascinó a Hollywood, pasó de alfombras rojas a habitaciones cerradas, oculta, rodeada de rumores que nadie se atrevía a confirmar. ¿Pero qué pudo haber sido tan grave? ¿Un amor prohibido? ¿Una traición profesional? ¿O acaso un secreto más turbio, tan cuidadosamente enterrado que hoy casi nadie se atreve a mencionarlo en voz alta? Antes de aquel susurro de escándalo, Paz Vega lo tenía todo: belleza exótica, una mirada que podía devorar la cámara, directores de renombre disputándose su presencia y un contrato que la catapultaba a la gran liga del cine internacional. Pero bastó un error o quizá una traición perfectamente planeada para destruir de un solo golpe todo lo que había construido desde su Sevilla natal hasta los flashes de Cannes. Hoy vamos a abrir esa herida. Vamos a seguir cada pista que muchos prefirieron ignorar. Vamos a entender por qué una de las actrices más prometedoras de su generación eligió el silencio, el exilio autoimpuesto y la sombra de un escándalo que todavía provoca susurros incómodos entre quienes alguna vez la llamaron amiga. ¿Listos para conocer la verdad detrás del rostro perfecto? Esta es la historia de Paz Vega, la actriz que desapareció tras un escándalo insólito. Cuando España aún curaba sus heridas de viejas dictaduras y comenzaba a exportar talento como símbolo de una nueva libertad cultural, surgió una joven sevillana que, sin miedo a desnudarse en cuerpo y alma, se convirtió en emblema de la sensualidad ibérica del nuevo milenio. Paz Campos Trigo, nombre de pila que pronto cambiaría por el magnético Paz Vega, conquistó primero la televisión local, luego el cine nacional y, finalmente, Hollywood, un imperio que nunca supo si abrazarla o devorarla. Nacida el 2 de enero de 1976 en Sevilla, Paz no tenía conexiones en el mundo del espectáculo. Su madre era ama de casa, su padre, torero frustrado y agente de seguros. Nadie podía imaginar que aquella niña callada que devoraba novelas clásicas terminaría transformándose en la heredera natural de Penélope Cruz y Carmen Maura. A finales de los 90, Paz ya no era solo una cara bonita en las series de moda, con Lucía y el sexo de Julio Medem, se consolidó como icono erótico y talento dramático a partes iguales. En un país aún incómodo con la explicitud, Paz rompió tabúes sin temblar. Se desnudó frente a cámaras, mostró una vulnerabilidad feroz y se ganó el respeto de una crítica que la describía como la fiera de ojos suaves. Este magnetismo la llevó a convertirse en musa ocasional de Almodóvar, aunque, curiosamente, su gran salto internacional no vino de la mano del manchego, sino de un papel que la lanzó a los estudios de Hollywood, Spanglish, junto a Adam Sandler. Pero la historia de Vega tiene dos rostros. Porque justo cuando parecía que todo Hollywood se rendiría a sus pies, su propia vida empezó a llenarse de grietas. Algunos dicen que no supo escoger papeles, otros, que no soportó el peso de la fama y que la industria no perdona a quienes no se adaptan a sus códigos secretos. Sin embargo, pocos mencionan la anécdota que más rumores alimenta, un rodaje donde todo salió mal, un director extranjero que exigió escenas imposibles y una Paz que, entre lágrimas, se negó a continuar. Mientras en España todavía se la celebraba como una reina, en Los Ángeles comenzaron a murmurar que era difícil, caprichosa, ingobernable. La prensa rosa, siempre sedienta, hizo su parte, se la relacionó con actores casados, se la fotografió en fiestas privadas donde nunca se supo qué ocurrió detrás de puertas cerradas. Y, como ocurre casi siempre, cada rumor creció hasta engullir su reputación profesional. Para entender la magnitud de su ascenso y caída, basta recordar que, en 2002, Paz se llevó el Goya a Mejor Actriz Revelación, arrebatando el premio a intérpretes consagradas.
Y tan solo 5 años después, sus papeles protagónicos se convirtieron en cameos exóticos o personajes secundarios con acento español, encasillada como la latina sexy que nunca llegaba a ser la estrella de la película. Los contratos millonarios se esfumaron, pero no así los susurros. Un asistente de producción, años después, filtraría a un tabloide que durante el rodaje de una cinta de alto presupuesto, Vega habría tenido un altercado físico con un productor que intentó sobrepasarse. Ella, dicen, lo abofeteó y amenazó con denunciarlo públicamente. La productora lo encubrió, ella abandonó el rodaje y desde entonces, aseguran, fue blacklisteada de proyectos importantes. Por supuesto, Paz nunca confirmó ni desmintió esta versión. Durante entrevistas posteriores, se limitó a decir que no todo en Hollywood es tan dorado como lo pintan y que prefería ser madre antes que actriz. Se refugió en España, alejada de la prensa, criando a sus hijos junto a Orson Salazar, su marido venezolano. Para muchos, fue el final voluntario de un sueño, para otros, una víctima más de la maquinaria implacable del cine estadounidense. Lo más intrigante es que, incluso hoy, Paz sigue trabajando. Aparece en producciones independientes, series europeas y alguna que otra alfombra roja que hace recordar a todos que sigue siendo tan magnética como hace 20 años. Pero la gran oportunidad, el gran papel internacional que todos esperaban, nunca regresó. Detrás de su sonrisa, queda la incógnita, ¿fue realmente un escándalo interno lo que la hizo desaparecer de la primera línea? ¿O fue una conspiración de ejecutivos para silenciar a una mujer que se negó a jugar con las reglas del poder masculino? En este relato desenterramos lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que se oculta con celo. Porque conocer a Paz Vega no es solo recordar sus escenas más atrevidas, sino también abrir la puerta a un mundo de favores, chantajes y silencios que, hasta hoy, pocos se atreven a nombrar en público. La historia de Paz Vega, vista desde fuera, es la historia de un ascenso meteórico y una desaparición tan silenciosa que hasta sus fans más fieles apenas supieron cuando se apagó la luz. A finales de los 90, mientras muchas actrices luchaban por un papel estable en la televisión, Paz parecía tener un pacto secreto con la cámara, cada gesto, cada mirada suya quedaba impregnada en la retina de directores y productores. Su primer gran golpe llegó con la serie Siete Vidas, una comedia española que la mostró como la vecina perfecta, divertida, joven, atractiva y fresca. España se enamoró de ella de inmediato. Sin embargo, lo que la haría inmortal en la memoria colectiva no sería su simpatía sino su osadía. Cuando Julio Medem la invitó a protagonizar Lucía y el sexo, Paz, lejos de titubear, aceptó uno de los roles más intensos y desnudos de la filmografía española. En esa película, su cuerpo se convirtió en lienzo de deseo, pasión y sufrimiento. No hubo escena que no generara titulares. Fue, para muchos, el equivalente contemporáneo de lo que Jamón Jamón significó para Penélope Cruz, una carta de presentación cargada de erotismo y valentía actoral. Pero mientras España la aplaudía, otros empezaron a afilar cuchillos. Algunos críticos conservadores la acusaron de vulgar, otros de vender morbo barato. Paz, siempre firme, respondía, la desnudez es solo piel. Lo importante es lo que hay debajo. Sin saberlo, su frase sería irónica, debajo de la piel brillante de su carrera, empezaban a gestarse traiciones silenciosas. Con Spanglish cruzó el Atlántico. Hollywood, siempre hambriento de exotismo, la vendió como la española ardiente que podía conquistar a la audiencia norteamericana. Frente a Adam Sandler, demostró una comicidad delicada que contrastaba con su imagen de femme fatale. Fue un éxito moderado, pero suficiente para que se abrieran más puertas, audiciones, guiones que prometían premios, y un desfile de agentes intentando convertirla en la próxima Latina de Oro. Pero ese mismo Hollywood es un monstruo sin memoria ni piedad. A Paz le asignaban papeles de niñera sensual, esposa sufrida o amante callada. Ningún personaje principal con desarrollo complejo. La etiqueta era clara, sexy but disposable.
Dicen que durante el rodaje de una superproducción cuyo nombre ella jamás reveló, la presión de un director obsesionado con la perfección la llevó a un colapso emocional. Se encerró en su camerino por horas, ignorando llamadas de producción, mientras el equipo entero esperaba fuera. Un asistente juró haberla escuchado sollozar frases en las que rogaba regresar a Sevilla, a la tranquilidad de su infancia. Los tabloides, siempre al acecho, empezaron a recolectar migajas, fotografías saliendo de fiestas de madrugada, un rumor de infidelidad a su esposo Orson Salazar nunca probado y supuestos choques con productores que la querían más dócil para ciertas escenas comprometedoras. Mientras tanto, en España, la prensa amarilla se cebaba con cada detalle, si engordaba, si adelgazaba, si aparecía o desaparecía de la escena pública. Cada aparición era analizada con lupa. Se decía que estaba deprimida, que bebía más de la cuenta, que Orson controlaba cada paso suyo para mantener la imagen de madre ejemplar. En medio de todo ese huracán, Paz intentó rehacer su carrera aceptando papeles en películas de bajo presupuesto y series europeas. Pero el gran público ya no estaba ahí. Los contratos multimillonarios se habían evaporado, igual que la agenda de directores top. Su regreso a la televisión española no tuvo el impacto esperado, la audiencia la admiraba, pero ya no la idolatraba. Su vida personal, mientras tanto, se volvió una fortaleza de silencio. Ni una declaración fuera de tono, ni entrevistas sensacionalistas. Solo evasivas elegantes cuando se le preguntaba por aquel rodaje, aquella discusión o aquella traición. Para muchos, este hermetismo alimentó aún más el morbo. Si calla, es porque es verdad, decían algunos tertulianos de la prensa rosa. Mientras otras estrellas de su generación, como Penélope Cruz o Elsa Pataky, consolidaban su reinado en Hollywood o se reinventaban en franquicias de acción, Paz parecía flotar en una nube lejana. Algún cameo, alguna aparición inesperada en un festival de cine europeo, algún rumor de que tal director español pensaba en ella para un gran regreso. Pero siempre se quedaba en rumor. El clímax de su caída llegó cuando, tras un intento de resurgir con un papel secundario en una cinta de acción estadounidense, su interpretación fue duramente criticada como plana, desaprovechada y caricaturesca. Paz, dicen los allegados, se encerró en casa durante semanas, negándose a dar declaraciones. Algunos amigos cercanos filtraron que había considerado abandonar definitivamente la actuación para dedicarse a la fotografía y la escritura. Aún así, nunca hubo una despedida oficial. Ningún comunicado. Ningún adiós entre lágrimas a las cámaras. Simplemente, Paz Vega desapareció de los focos de la misma forma en que apareció, silenciosa y radiante, dejando atrás un eco de escenas inolvidables y un puñado de preguntas sin respuesta. Su caída no se debió solo a una industria cruel o a malas decisiones. También estuvo marcada por la frágil frontera entre ser musa y ser mercancía. Y cuando una actriz se niega a ser mercancía, los guardianes del sistema saben cómo cerrarle todas las puertas sin dejar huellas visibles. Al principio, nadie quería creerlo. Era más fácil culpar a su temperamento andaluz, a su supuesta falta de disciplina o a ese orgullo tan español que, decían, no encajaba en la fría maquinaria de Hollywood. Pero detrás de sus silencios, de su mirada que rehuía ciertas preguntas, se escondía algo más turbio que una simple mala racha profesional. Una noche, hace más de 15 años, Paz Vega estaba sentada en la terraza de un hotel de Beverly Hills. Rodeada de copas de vino, productores extranjeros y promesas de futuros contratos. Un testigo, hoy anónimo, asegura que aquella velada fue el comienzo de su condena. Entre risas y brindis, uno de los productores más influyentes de un gran estudio se acercó demasiado, susurrándole una propuesta indecente disfrazada de oportunidad. Se decía que para obtener el protagónico en una cinta que apuntaba directo al Oscar, Paz debía ser flexible, comprender las reglas y, sobre todo, mantener la boca cerrada. Ella no solo lo rechazó. Le dio una bofetada que retumbó como un disparo en la terraza silenciosa. Algunos aplaudieron su valentía en privado,
pero ninguno la defendió en público. A la mañana siguiente, su agente recibió una llamada seca: tu chica no volverá a rodar en este estudio. Ni en ningún otro grande. Durante años, ese incidente fue solo un rumor que pocos se atrevieron a confirmar. Los medios preferían seguir explotando la narrativa de la diva difícil que se hundía por caprichosa. En una entrevista años después, cuando un periodista intentó sonsacarle una versión de aquella noche, Paz soltó una frase tan breve como demoledora: hay cosas que no se cuentan porque el precio de contarlas es demasiado alto. El precio lo pagó en silencio: contratos rescindidos, castings cancelados a última hora, directores que la adoraban pero que debían acatar la lista negra tácita que circulaba entre ejecutivos poderosos. Su nombre quedó manchado no por lo que hizo, sino por lo que se negó a hacer. Para soportar el vacío, Paz regresó a lo único que la hacía sentir viva: su familia. Se refugió en su marido Orson y en sus hijos, aislándose cada vez más de los círculos sociales donde antes reinaba. Las fiestas, las premieres, las entrevistas glamorosas se transformaron en cenas íntimas en Sevilla o Cádiz, lejos de fotógrafos y preguntas incómodas. Entre bastidores, algunos colegas la admiraron en secreto. Una actriz española, cuya identidad sigue sin revelarse, confesó años después en un documental que Paz fue de las pocas que tuvo el valor de plantarle cara a un monstruo que luego fue desenmascarado durante el Met Gala. Pero en ese entonces, nadie hablaba. Nadie la defendió públicamente. Ella quedó sola frente a un sistema que castiga la rebeldía femenina con un ostracismo implacable. Mientras tanto, la prensa sensacionalista alimentaba teorías: que su marido la controlaba, que era imposible trabajar con ella, que sus celos profesionales la hacían inestable. Nadie quiso investigar la raíz real: que en la cúspide de su fama, una mujer se negó a prostituir su dignidad. Un director español que la conoció bien reveló en una entrevista no oficial: Paz siempre fue luz pura y fuego. Pero en Hollywood la quisieron apagar como a tantas otras. Ella prefirió arder sola antes que someterse. No faltaron las traiciones internas. Un asistente de rodaje filtró una grabación en la que se escuchaba a Paz discutiendo acaloradamente con un productor, exigiendo respeto y condiciones justas para rodar escenas íntimas. El audio, editado a conveniencia, la mostraba como una actriz problemática. Los portales de chismes lo viralizaron sin contexto. Fue un clavo más en su ataúd mediático. La audiencia, tan sedienta de héroes como de villanos, se cansó de su versión silente. Querían lágrimas en prime time, querían confesiones dramáticas en platós de televisión. Paz nunca cedió. Ni una lágrima ante la cámara. Ni un solo sí a los programas que le ofrecían cifras astronómicas por su versión de los hechos. Y así, mientras el mundo giraba, mientras otras actrices denunciaban públicamente sus abusos y obtenían respaldo masivo, Paz Vega se convirtió en un misterio viviente. Para algunos, una mártir silenciosa. Para otros, un talento desperdiciado. Para ella, quizás, la única forma de conservar algo de sí misma intacto. Hoy, cuando se la ve esporádicamente en alguna alfombra roja, la prensa la aborda con la misma pregunta de siempre: ¿volverás a Hollywood? Y ella sonríe, con esa mirada que parece esconder tormentas, y responde: el cine es solo una parte de la vida. La vida es mucho más grande que el cine. Pero en los pasillos de la industria, muchos saben que su historia es uno de los secretos más oscuros que Hollywood nunca quiso contar. La mujer que pudo ser la gran estrella latina internacional y que eligió su dignidad sobre la fama eterna. La actriz que desapareció sin rendirse, que aún guarda en su memoria los nombres, las fechas y las promesas rotas de quienes la quisieron comprar. Y mientras tanto, los susurros continúan: ¿volverá algún día? ¿Dirá toda la verdad? ¿Se atreverá a señalar con nombre y apellido a quienes intentaron doblegarla? Quizás no lo haga nunca. Quizás su silencio sea su forma de castigo para todos. En Escándalo Total creemos que la historia de Paz Vega no es solo la de una actriz que perdió su lugar bajo los focos,
sino también la de un símbolo silencioso de resistencia dentro de una industria que devora sueños y esconde sus peores pecados detrás de alfombras rojas y contratos millonarios. Muchos dirán que Paz cometió errores estratégicos, aceptar guiones mediocres, rodearse de asesores inadecuados, confiar en promesas de directores que luego la abandonaron. Y sí, es cierto que, en parte, su desaparición fue una suma de elecciones difíciles en momentos críticos. Pero no podemos ignorar el contexto en el que estas elecciones se hicieron, un ecosistema tóxico que premia la sumisión y castiga la dignidad. ¿Acaso la misma industria que hoy celebra historias de empoderamiento femenino no fue la que silenció y borró a una mujer que dijo no cuando todos esperaban un sí? Si uno observa con lupa, verá que la trayectoria de Paz Vega está llena de momentos de coraje. Se enfrentó a directores autoritarios, exigió respeto para su cuerpo y para su arte, y prefirió volver a su tierra natal antes que convertirse en marioneta de un sistema podrido. Algunos críticos siguen viéndola como una promesa rota. Para nosotros, no es una promesa rota, es una advertencia viva. Un recordatorio de lo que ocurre cuando una actriz se planta firme en sus principios. Un espejo para muchas jóvenes intérpretes que sueñan con Hollywood sin saber que la alfombra roja también es una trampa roja. Por supuesto, no todo en su historia es oscuridad. A nivel artístico, Paz Vega nos regaló momentos cinematográficos inolvidables. Su interpretación en Lucía y el sexo sigue siendo objeto de estudio en escuelas de cine. Su frescura en 7 vidas marcó a toda una generación de telespectadores españoles. Incluso en sus proyectos más modestos, se percibe un magnetismo raro, una honestidad que pocas intérpretes logran sostener década tras década. Podría decirse que su mayor error fue no adaptarse a las exigencias de la maquinaria hollywoodense. ¿Pero qué es adaptarse? ¿Ceder? ¿Callar? ¿Traicionar valores personales para obtener una portada en Variety? Si eso es adaptarse, entonces preferimos a Paz Vega tal como es, imperfecta, a ratos ausente, pero siempre coherente consigo misma. Hoy, verla regresar ocasionalmente a series europeas, aceptar roles secundarios sin la presión de ser la gran estrella y aparecer en festivales de cine independiente, es casi un acto de reconciliación con su propio pasado. Es como si dijera, no me vencieron, solo cambié el escenario. A ustedes, nuestra audiencia, queremos preguntarles, ¿cómo ven la historia de Paz Vega? ¿Creen que pudo haberse convertido en la gran diva española de Hollywood si hubiera jugado el juego de otra forma? ¿O admiran su decisión de preservar su integridad aunque eso le costara contratos millonarios y la adoración global? Nosotros, desde este canal, no vamos a emitir un veredicto definitivo. Solo podemos compartir lo que sabemos y dejar que ustedes completen los silencios con sus propias conclusiones. Porque al final, cada historia como la de Paz Vega no es solo un relato de glamour y escándalo, es un espejo que refleja hasta dónde estamos dispuestos a perdonar a una industria despiadada. Y hasta donde aceptamos que, a veces, la dignidad cuesta demasiado caro. Quizás en otro universo paralelo, Paz Vega es hoy la gran estrella latina en todas las alfombras rojas, con estatuillas doradas acumulando polvo en su estantería. Pero en este universo real, ella sigue siendo la mujer que prefirió ser dueña de sí misma antes que prisionera de un papel mal escrito. Y eso, para muchos, la convierte en una leyenda mucho más poderosa que cualquier superproducción. Hay silencios que gritan más fuerte que un escándalo. Y el silencio de Paz Vega, ese que se prolonga entre cada aparición pública, ese que se cuela en entrevistas donde se ríe pero nunca responde del todo, es quizás su obra más valiente. Cuando uno mira hacia atrás, no puede evitar preguntarse qué habría pasado si aquella noche en la terraza de Beverly Hills hubiera terminado diferente. Si en lugar de levantarse y marcharse, hubiera aceptado las reglas no escritas de la industria. Tal vez hoy tendríamos decenas de películas protagonizadas por ella, portadas de revistas cada mes, un nombre omnipresente en premios y festivales. Pero, de ser así, ¿seguiría siendo la misma Paz que fascinó a España entera con una mirada tan honesta como desarmante?
Los años han pasado, sus hijos han crecido y su cabello, alguna vez símbolo de sensualidad, ahora enmarca un rostro sereno que parece saber cosas que nosotros solo podemos imaginar. Cada vez que una cámara la captura, reaparece el fantasma de lo que fue y de lo que pudo ser. Y esa dualidad la hace eterna, porque mientras haya alguien que recuerde Lucía y el sexo, mientras existan viejos episodios de 7 vidas rondando por internet, Paz Vega seguirá viva en la memoria colectiva. Quizá algunos prefieran creer que su historia es una tragedia. Nosotros preferimos verla como un acto de resistencia que se disfrazó de retirada. Porque para una mujer que nació sin padrinos en el cine, que conquistó 2 continentes y que eligió el silencio antes que la humillación, la verdadera victoria es haber conservado la única cosa que Hollywood no pudo comprarle, su dignidad. A veces, las mejores historias no necesitan un final perfecto ni redención ante cámaras. A veces basta con saber que existieron, que sucedieron, que dejaron una marca indeleble. Y ahora tú lo sabes. Porque algunas historias nunca fueron hechas para ser contadas. Pero hoy, aquí, la historia de Paz Vega vuelve a respirar, aunque sea solo un susurro en medio del ruido del espectáculo. Quién sabe, tal vez un día, sin previo aviso, decida regresar por la puerta grande. O tal vez prefiera seguir siendo un misterio que solo unos pocos pueden descifrar. Porque hay estrellas que arden rápido y se apagan para siempre. Y hay otras que prefieren ocultarse entre sombras, para brillar solo cuando ellas deciden. Esta fue la historia de Paz Vega. Una historia que, de alguna forma, ya es parte de la tuya.